El ejército de Ucrania está realmente descontento por la situación que viven. La falta de víveres, la falta de armamentos, el que prácticamente los están llevando a morir. Los fracasos en este campo de batalla podrían incluso llegar a empujar a este ejército ucraniano, el ejército que cada vez más se está llenando de personas que no querían luchar, de personas que incluso intentaban huir para no ser arrastrados a esta guerra de Volodymyr Zelensky. Y son precisamente ellos quienes podrían finalmente actuar contra el propio mandatario. De acuerdo con un analista retirado de la CIA, Larry Johnson, la situación se está volviendo cada vez más propicia para que posiblemente Zelensky sea derrocado mediante un golpe de estado, tal y como lo hemos visto en los últimos meses, como ocurrió en Níger, como ocurrió ahora en Gabón, al igual que en Burkina Faso, Malí, Guinea, Sudán, Chad, todas estas naciones de África que estaban cansadas de sus gobiernos que únicamente seguían las órdenes de Occidente, y en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Los ciudadanos o militares que fueron obligados a hacer precisamente su servicio en la milicia al frente de la batalla, no en la parte intermedia, como supuestamente habían entrenado, porque también surgió esta problemática de aquellos grandes militares de este batallón Azov habían sido trasladados a Canadá, a Estados Unidos, al Reino Unido, a varias naciones a entrenar, a capacitarlos para utilizar el armamento occidental, y todo iba perfecto. El detalle es que, de acuerdo con algunos soldados ucranianos que se han rendido en el frente de la batalla y se quedan en este momento con lo que serían la milicia rusa, han sido entrevistados y estas personas dicen que ninguno de los que se fueron a entrenar están al frente de la batalla. Quienes se encuentran al frente son uno o dos que están encargados de liderar, porque son los que controlan todo y se aseguran de que los que se encuentran al frente de la batalla no vayan a rendirse y se vayan huyendo a Rusia. En este caso, aquellos que han logrado llegar del otro lado de la barrera, como quien dice, del otro lado del muro, ellos han asegurado que precisamente estas personas que fueron a entrenar no están al frente de la batalla. Los que están al frente son civiles que son arrastrados de sus hogares. Incluso hemos visto videos, compartido videos a través de las redes sociales de personas que son arrastradas, las suben a camionetas y luego las trasladan a camiones, y en esos los llevan a un entrenamiento flash de la milicia, de cómo portar un arma, y listo, los lanzan al frente de la batalla. Obviamente, las bajas que ha estado recibiendo Ucrania en las últimas semanas es completamente abrumadora. Personas que se quedan en sus hogares deseando volver a ver a sus familiares, y es posible que no ocurra gracias a Zelensky. Obviamente toda esta tristeza, todo este enojo que está sintiendo la sociedad actualmente se va a notar en algún punto, y es posible que Zelensky sea derrocado por un golpe de estado en estas próximas 3 semanas, 4 quizás, debido a este descontento que existe entre las tropas y los ciudadanos. El problema real, a pesar de lo que dijo este analista en una entrevista para Redacted de Clayton Morris, lo que llama mucho la atención es que podrían tener un grave problema, porque los militares que están alrededor de Kiev, la capital ucraniana, donde se supone que está Zelensky la mayor parte del tiempo, pero ya sabemos que se la pasa viajando, estas personas están muy bien armadas, una gran cantidad del armamento, del poco que les llega, pero tienen la mayor cantidad del armamento para precisamente salvaguardar esta zona donde se encuentra el mandatario, así que sería un poco difícil, pero la gran ofensiva de Ucrania en Zaporizhia, que fue lanzada a principios de junio con estas tropas supuestamente entrenadas en Occidente y tanques y vehículos blindados suministrados por la OTAN, como no lograron nada, no lograron sus avances en ninguna parte, solo lamentablemente la muerte de los soldados, podría terminar
de impulsar a los que quedan al frente de la batalla a decir ya basta. ¿Recuerdan este presunto golpe de estado que realizaría el difunto líder del grupo militar Wagner, Yevgeny Prigozhin, cuando intentó hacer un golpe de estado para el mandatario ruso Vladimir Putin porque presuntamente los había atacado el Ministerio de Defensa ruso en su cuartel a algunas personas, algunos de esos militares del grupo? Realizaron este golpe de estado y que en menos de 24 horas acabó. Bueno, podrían tener esta misma idea. Están al frente de la batalla, tienen las armas que les está dando Ucrania, que por cierto son inservibles. Entonces, vamos a defendernos, estamos hartos de pelear, que esta guerra continúe. En el momento en el que finalmente los ciudadanos de Ucrania, los ciudadanos que están siendo arrancados de sus familias para llevarlos al frente de la batalla a prácticamente perder la vida, cuando ellos se levanten y digan basta, quizás la situación sea completamente diferente. Quizás la guerra finalmente pueda terminar. Zelensky está moviendo los últimos hilitos que le quedan para intentar crear una elección, a pesar de que había dicho que mientras se mantuviera esta ley marcial no se generarían elecciones, debido a que cualquier persona, cualquier candidato que se presentara como de la oposición, o sea, en contra de Zelensky, sería prácticamente acusado de traidor y encarcelado. Entonces no había ninguna razón por la cual se realizaran las elecciones y sobre todo nadie quería arriesgarse realmente a ser encarcelado y luego más adelante incluso perder la vida. Entonces Zelensky también se ha dedicado a eliminar los partidos de la oposición, precisamente acusándolos de traición contra su gobierno, contra él, contra Ucrania. Como esta polémica contraofensiva no funciona, ya se han empezado a desplegar brigadas adicionales que están destinadas a explotar la brecha prevista para continuar con los ataques frontales, hasta el punto en el que Estados Unidos y sus aliados han incluso expresado públicamente su estrés, su frustración con las tácticas ucranianas, porque no sirven de absolutamente nada, no logran avanzar, no logran dar ese pequeño rayito de esperanza para la OTAN, para poder seguir entregando armas, seguir entregando recursos, seguir apoyando a Ucrania o desviando recursos para lo que sea que utilicen a Zelensky. Entonces, no pueden tener esa pequeña chispa que parezca que realmente está funcionando la contraofensiva, y están obligándose prácticamente a dejar de apoyar a Zelensky, porque si no puede, después de 1 año y medio, cuando le han dado todos los recursos, todas las armas, todo lo que él necesita, pide y mande, incluso estos famosos aviones F-16, entonces la guerra tiene que acabar. No saben hacer una guerra, o no estaban preparados, o la preparación que les dieron en Occidente no es suficiente, o las armas occidentales no son suficientes frente a Rusia. Todo entra en esta misma burbuja. Y de hecho Johnson, este analista estadounidense, no es el único ni el primero que especula sobre este posible golpe de estado y de que los militares se vuelvan contra Zelensky. A principios de este mes de agosto, el ex oficial de la Marina estadounidense Scott Ritter dijo que la posibilidad de un golpe militar aumentaba con cada brigada ucraniana que era abatida. Podríamos estar llegando a un momento Kerensky de 1917, donde los militares dicen hemos terminado. Esto fue lo que dijo Ritter al presentador de Moatz, George Galloway, y también mencionó un artículo reciente de este diario político que establecía quién gobernaría Ucrania si Rusia de alguna manera lograra terminar con la vida de Zelensky. Sin embargo, según Ritter, Moscú no tiene ninguna intención de perseguir a Zelensky, ya que podría incluso ser reemplazado por alguien aún más duro. Tienes a un payaso, a un títere controlable, moldeable. No necesitas que venga un externo, incluso de la propia Ucrania, como por ejemplo uno de los asesores más importantes de Zelensky, Mikhail Podolyak, que es un hombre que al día de hoy ha demostrado ser desalmado. No necesitamos a un Podolyak al frente de Ucrania.
para literalmente mandar todos los misiles contra Rusia, evitar cualquier posible intento de paz, de diálogo, porque el propio Podolyak lo dijo esta misma semana: no necesitamos la paz, no necesitamos diálogo con Rusia, simple y sencillamente tenemos que seguir luchando contra ellos. Podolyak, recuerden que fue el mismo que le dijo a sus soldados que podían acabar con cualquiera que se encontrara en el Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla, porque ya ni siquiera eran ucranianos y por eso ya ni siquiera eran humanos. Al ser ellos mismos reconocidos como rusos, entonces ya podían como tal apuntar directamente ante ellos y que no había ningún problema. Imagínense tener a este hombre gobernando a Kiev, a las fuerzas militares, a los de, por ejemplo, este batallón neonazi Azov, que son, se presume, desalmados, al igual que Podolyak. Entonces sí es preferible tener a este payasito, a este títere, que puede todavía ser controlado. Que se va a ir Zelensky dentro de poco con miles de millones de dólares en el bolsillo, lo va a hacer. Todos ya lo sabemos. Lo que importa es quién se va a quedar en el poder después de que Zelensky se vaya. Johnson, por ejemplo, le dijo a Redactec que tal y como va el conflicto hasta ahora, la supervivencia de Ucrania como país está principalmente en duda. Kiev ya depende totalmente de Occidente. Sus necesidades no van a hacer nada más que crecer, mientras que sus capacidades seguirán reduciéndose, sobre todo mientras continúe este conflicto. La estrategia estadounidense también para este conflicto era atrapar a Rusia en una guerra que fuera imposible de ganar e inducir un cambio de régimen en Moscú, obligar a que el propio Kremlin incluso se manifestara en contra de Vladimir Putin, que los propios ciudadanos rusos se levantaran contra Putin. No pasó, los ciudadanos confían tanto en su presidente que siguen paseando, siguen haciendo su vida como si nada, van a sus oficinas, trabajan, regresan a sus hogares, normal. La vida en Rusia no cambió. Así es la confianza que le tienen al presidente. A diferencia de Ucrania, todos le huyen a Volodymyr Zelensky. Los únicos que se acercan a él son Ursula von der Leyen, Biden, Macron. Incluso Macron ya ha estado dejando de visitar un poco Ucrania, pero finalmente ya se sabe que Zelensky está quedando de lado en todos los problemas que existen a nivel internacional y Francia tiene los problemas de estar perdiendo territorio en África. Entonces prácticamente estamos viendo la diferencia de un presidente que realmente es respetado y sobre todo tiene la confianza de su población, en este caso de Rusia, y vemos del otro lado a un presidente que se la pasa paseando, viajando por todos lados, según él tratando de conseguir más armas, más recursos, más, pero tiene a su pueblo en la miseria, abandonado, y obviamente ellos ya no lo quieren. Entonces estamos viendo cómo se acerca este cambio de régimen a Ucrania. En lugar de lo que pensaban o deseaban que le pasara a Rusia, el cambio está cada vez más cerca de Ucrania y Washington incluso tendrá que descubrir cómo alejarse del conflicto sin verse tan, bueno, ya perdiste, ya no me sirves, adiós, y se da la vuelta y se va. Quizás es lo más probable que ocurra, pero está tratando de deshacerse de Ucrania poco a poco, ya no hablan tanto del tema, ya no quieren hablar tanto del tema, porque ya perdieron la guerra. Si estuvieran ganando como se supone que lo hacían hace 6 meses al inicio de este año, quizás las cosas serían diferentes. Se reunieron en esta cumbre que acaba de pasar, pero realmente no hubo nada. Lo vieron incluso en la imagen tan desesperada del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky cuando estaba solo, parado, sin que nadie lo volteara a ver. Todos los líderes de la Unión Europea platicando entre ellos, risas, bla, bla, bla. Y el mandatario solo, triste, con una cara de frustración, porque eso es lo que debe de sentir. En su momento fue abrazado, impulsado, le hicieron creer que era el rey. Y resultó únicamente ser el payaso del rey. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov,
razonó de una manera muy similar a principios de este mes. Dijo en una entrevista que los patrocinadores occidentales de Ucrania están públicamente comprometidos a luchar hasta el último ucraniano, pero tienen un historial de abandono de sus aliados y representantes, desde Vietnam del Sur hasta el gobierno de Ashraf Ghani del régimen de Afganistán en el 2021. Pero Zelensky está tratando de hacer algo para mantenerse en el poder y mantenerse obteniendo más recursos por un momento más. Ante las preocupaciones, obviamente, sobre su poder legítimo sobre Ucrania, si llegara a cancelar las elecciones presidenciales que se deberían de llevar a cabo en este 2024, Zelensky está tratando o propuso que se lleve a cabo una elección, pero con una condición: que sea Occidente quien financie estas elecciones, lo cual podría verse muy mal a nivel internacional, porque estaríamos hablando de la intervención extranjera en unas elecciones. Todo por lo que siempre han luchado y se han quejado los países occidentales. Si llegan a interferir en la elección de Zelensky, las cosas se podrían tornar un poco más vergonzosas para ellos. Ya no pueden ocultar que ellos son los que gobiernan realmente Ucrania, pero incluso el propio líder ucraniano también ha expresado su temor de que Occidente lo abandone, sobre todo si van demasiado lejos al atacar a Rusia, que eso es lo que quiere Zelensky para demostrarles a los países occidentales que él sigue al frente de la batalla, que él quiere ir hasta el final. El hecho de que Ucrania llegue a atacar con las armas estadounidenses, con las armas de la Unión Europea a Rusia, podría crear un conflicto mayor. Y el detalle es que sería culpa de Occidente. Esperemos que obviamente los organismos internacionales intervengan y, sobre todo, sean fieles a sus propias palabras. Porque así como rechazaron a Rusia, esperemos que también hagan lo mismo con Estados Unidos cuando quiere intervenir en Níger, cuando quiere intervenir en Gabón, que están llevando a cabo golpes de Estado, que ya sabemos que prácticamente la intervención de Gabón o el golpe de Estado sería orquestado, se presume, por Estados Unidos para quitarle cada vez más poder a Francia, pero bueno, eso es otro tema. En esto, precisamente Mikhail Podolyak ha argumentado que Estados Unidos y sus aliados han dado su bendición para los ataques a territorios ocupados, es decir, para lanzar ataques más fuertes o mortíferos a Crimea, a Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Jersón. Y desde que Crimea votó a favor de volver a unirse a Rusia en el 2014 y las 4 regiones que hicieron lo mismo en septiembre pasado con la firma de sus referéndums, Moscú los ha considerado sus territorios, no menos que lo es Belgorod o Kursk, por ejemplo, que también han sido objetivo de Ucrania, y de ese tema nadie habla tampoco. Pero precisamente Mikhail Podolyak podría poner en graves problemas al resto de las naciones si continúa diciendo que Occidente me dio permiso, Estados Unidos me dijo que lo hiciera. Prácticamente les está aventando la bandera a ellos, y cuando las cosas estallen, si es que estallan, esperemos que no, prácticamente los culpables serían los países occidentales. La verdad es una tristeza que esta guerra por el poder de la OTAN, a pesar de seguir fracasando, continúa. Y como ya no pudieron en Ucrania contra Rusia, es posible que se estén trasladando a otro continente. En este caso sería África, que también está viviendo varios golpes de estado, movimientos muy importantes, la mayoría en favor de Rusia, por lo menos 1 o 2 que están en este caso intentando, o ya lo lograron, fracturar sus estados para empezar a entregarle los recursos ahora a Estados Unidos. En Etiopía se está intentando llevar a cabo un golpe de estado y el que lo estaría orquestando sería precisamente Estados Unidos, porque el gobierno actual de Etiopía es prorruso, se acaba de unir al grupo de los BRICS. Así que el que le conviene o el que necesita este golpe de estado es Estados Unidos. Lo importante aquí es ver cómo ya cada vez más analistas se están dando cuenta de la verdad, de lo que ocurre en Ucrania, de lo que ocurre con Occidente, e incluso todos estos escándalos de corrupción que hemos estado destapando poco a poco únicamente muestran
la desesperación de Zelensky de huir, de prepararse, todo listo para que en el momento en el que sea necesario se vaya. 1. Y 2, en el momento en el que sea necesario puede entregarle la batuta a la persona que lo va a reemplazar. Y esa es la persona a la que debemos temer, porque no sabemos si va a ser alguien en favor realmente del pueblo ucraniano o va a ser otra persona que incluso podría ser peor, y no solo entregar a Ucrania, sino acabar con ella. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.